Buenos días chicos. Hola, hola. Frío. Hola, profe, buenos días. Buenos días chiquillos, ¿cómo están? ¿Todo bien, profe? ¿Ustedes cómo están? Bien. Bueno. Buscando el libro. Profe, se le escucha más o menos raro el micrófono hoy día, ¿qué hace? ¿Cómo? Se le escucha más o menos raro el micrófono, como con mucho eco. Eso está medio rara esta cosa, no está funcionando muy bien el, Mm, el audio del computador. ah, A ver, acá está. Buscando el libro. Estoy buscando el libro de clases. Vamos acá a tiro. Con el libro. Sí, sí, el audio acá parece que no está funcionando muy bien. Tengo que ver cómo arreglar este computador de alguna manera. No, pero profe, si tienen audífonos con micrófono, podría ocupar esos audífonos. Al Sí, menos se escucharía un poco más claro. sí, sí, yo creo que voy a tener que hacer eso, porque me dicen que el audio de repente cuando muestro algún video, no sé, algunos lo escuchan, otros no, y eso ya es del computador. Ya. Oh, Acá llegó, ya están llegando todos, ya vamos a comenzar. Nos toca el mes de julio. Nos toca 8. Ya, vamos nomás con los que están y listo. ¿Qué es lo que nos corresponde ver hoy día dentro de todo este proceso de ver y mezclar un poco el tema de lo que es ciencia para la ciudadanía, educación ciudadana? Estamos claros que estamos viendo un tema de repente muy político, cómo se conforma un Estado, cómo debería funcionar el Estado, cuáles son las formas del Estado, pero también hay que ver el diario vivir y dentro de todo aquí vamos a ver un PPT que es de la CONAF, que lo entregan ellos mismos para prevenir y ver el tema de los incendios forestales. Recuerden que hace un par de años atrás, cuando hubo esta gran oleada de incendios forestales en Chile, que tuvieron que pedir ayuda internacional, cuando llegó el supertanque, llegó el avión ruso, fue por un tema de que el Estado no está preparado o no estaba preparado para una contingencia tan grande como un desastre, entre comillas, natural. ¿Por qué entre comillas? Porque los incendios normalmente, algunos ocurren de forma natural y otros son provocados. Algunos son provocados. Y la mayoría de estos incendios que fue en el 2018, si no me equivoco, o 19, que fueron provocados por algunas personas, en lo cual muchas veces algunos quieren echarle la culpa a las forestales que queman los bosques nativos para poder plantar los mismos, o viceversa, que hay gente que está en contra de estas forestales e incendia todos estos bosques de pino. El problema que tiene el pino o el eucalipto, que son los dos árboles que más se plantan, que tienen demasiada resina. El pino de por sí, su hoja, o el tipo de hoja que tiene, se oxida, no se pudre. Y al oxidarse la hoja, queda como una resina y es como súper combustible y no se va a apagar nunca. El fuego cuesta mucho apagarlo. Por lo mismo los incendios forestales. ¿Qué hay que pensar, como dice en este mismo momento? En este mundo permanentemente, cambio tecnológico, social, ambiental, tenemos la capacidad de detener nuestra ondada y revisar los paradigmas. Hay que pensar, ¿qué solución? O sea, ¿han hecho alguna solución
¿Se ha visto algún tema de modernización en el tema de, estamos preparados para un incendio forestal? Y más allá también de repente un incendio forestal, acá mismo en Santiago, ¿estamos preparados para algún tipo de incendio? Hay que recordar que normalmente acá donde nosotros vivimos las casas están pegadas una al lado de la otra. Siempre que hay un incendio, por lo menos se quema una casa o varias. Hoy en día, debido a la gran ola migratoria que hay, mucha gente vive en CITES, muchas familias viven apiñadas dentro de un pequeño sector, en lo cual si se produce un incendio queda una catástrofe totalmente humana y también física en el tema de que se pierden las pertenencias y muchas veces lamentablemente se pierden vidas. Pero para entender eso hay que entender y ver primero, que aquí nos vamos a mezclar un poco con geografía, el tema de en dónde nosotros vivimos, cuál es el contexto, cuál es nuestra zona geográfica, cómo se ubica Chile. Tenemos que desde la primera a la tercera región, después hasta la séptima, novena y doceava región, ¿cuál es el clima? ¿Cuáles son las zonas climáticas de Chile? ¿Cuáles son los sectores más propensos a lo que pudiera haber tanto un incendio forestal, un desastre netamente por un terremoto, un aluvión, un maremoto, que obviamente los aluviones o los maremotos pueden ser también obviamente que vienen directamente desde el mar, y los aluviones vienen desde cuando llueve demasiado se intensifica, y obviamente el ser humano se ha olvidado que realmente se pone en zonas o le ha quitado muchas zonas a la naturaleza en donde normalmente se ha comprobado que el agua tiene memoria y el agua va a pasar siempre por donde mismo. Y la zona de nosotros tenemos zonas climáticas. Zona norte tenemos clima árido subtropical desierto. Dentro de lo que nosotros vivimos en la zona metropolitana, clima templado cálido. Bosque esclerófilo y plantaciones forestales. Bosque nativo, plantaciones forestales obviamente de lo que tiene que ver con la economía y el trabajo en madera. Para la zona sur tenemos obviamente un clima templado lluvioso, bosque siempre verde, y obviamente ya la zona sur extrema tenemos clima de hielo y estepa fría. ¿Por qué? Si consideramos que las zonas extremas de nuestro país, es la zona norte, es desértica, y la zona sur es una estepa. Se le podría decir que es un desierto verde, porque hay un clima de mucho hielo, mucha nieve, pero también hay clima de estepas frías, praderas naturales. Hay que considerar que aquí tenemos las imágenes de la zona norte, desértica, y al ir avanzando al centro se van poniendo un poquito más, con mayor cantidad de vegetales, llegando a la zona sur, pero a la zona extrema son estepas. Debido a la cantidad de viento que corre, muy pocas cosas sobreviven a cierto nivel de altura. No sé si alguno han tenido la oportunidad de viajar a la zona sur, más o menos ahí desde Puerto Montt hacia más hacia el sur, la mayoría de los árboles están doblados. O sus hojas o sus ramas, ustedes los miran por un lado están rectas y por el otro lado es como que se hubieran peinado para el lado. ¿Por qué? Porque el viento las dobla. Y obviamente la naturaleza se adapta a su entorno. Por eso le digo, estamos viendo primero cuál es el clima y cuáles son las partes donde mayor riesgo nosotros podemos encontrar de lo que tiene que ver con un incendio forestal. Obviamente acá tenemos claro que la gran parte de nuestro territorio es un clima tipo mediterráneo, así. Tenemos, bueno, antiguamente estaban muy bien marcados los climas, o sea, se me fue la palabra, perdón. Cuando estaba muy marcado el tema de que era primavera, otoño, invierno, verano, hoy en día debido al cambio climático, eso ha cambiado un poco, pero ¿cuáles son las zonas de mayor riesgo que tenemos? ¿Cuáles son las mayores zonas de riesgo que tenemos en el sentido de un incendio forestal? ¿Cuáles son los periodos del año donde son más propensos los incendios? Todos estos van desde octubre a abril más o menos, porque son los periodos donde se podría decir que es una zona más seca, donde hay mayor riesgo de incendio forestal porque no hay un clima tan húmedo y tan helado.
es más propenso. ¿Y cuáles son las áreas más propensas de incendios forestales? Son más o menos desde Los Vilos a Puerto Montt, porque de aquí, de Los Vilos hacia la zona norte, pasando por La Serena, Coquimbo, Antofagasta, Tarapacá, Arica, Iquique, son zonas desérticas, todo este lado de acá. Y obviamente desde Puerto Montt a la zona sur es una zona demasiado fría. ¿Cuál es el área de mayor riesgo entre Los Vilos y Puerto Montt? Principalmente toda la zona centro que tiene aquí el territorio. Son de donde hay mayor periodo, y el mayor periodo de incendios forestales van desde octubre a abril más o menos. Dentro de este puro pequeño territorio, o sea, no pequeño territorio, de Chile es bastante angosto pero largo, hay 41 millones de hectáreas que estarían plantadas acá, de plantación de bosque tanto nativo como forestal, que son propensas a incendios forestales, principalmente en esta época. ¿Cuál es el problema? Acá está el último proceso investigativo que hizo la CONAF. La causa de los incendios forestales, como yo le he dicho normalmente son por el hombre. En las zonas céntricas o rurales, normalmente lo que se hace después de la siembra, cuando se planta en primera instancia trigo, cebada u otro producto de ese estilo, la tierra se vuelve a quemar. ¿Por qué? Porque para volver a plantar o para volver a hacer el barbecho, que significa dar vuelta a la tierra y dejarla que se nutra nuevamente, sacar todos los restos de trigo, sacar todos los restos de la cebada o de otro elemento vegetativo que se haya plantado, es demasiado largo y costoso. Y obviamente para acelerar este proceso de poder ocupar la tierra, se hace una quema controlada, entre comillas. No siempre estas quemas son bien controladas y ahí es donde los incendios se producen. La otra, que son incendios forestales que son provocados por las mismas personas que van, en algunos casos se ha acusado que son pirómanos, gente que es enferma, que necesita ver el fuego, y en otros casos tenemos simplemente por un tema político, social, en lo cual siempre está la discusión con las forestales que ocupan terrenos que no deberían ocupar, etcétera, etcétera, y se producen estos incendios. Acá tenemos que el 58% son accidentales. Hay un 9% que fueron desconocidas las causas de por qué el incendio. Es un 0,3% que es casi nada, que se podría decir que es un incendio de forma natural, y un porcentaje muy elevado de un 31,5% intencionales, donde la gente produjo este incendio. Acá en Chile, obviamente, por más que nada tirado para la cordillera, se producen bastante estos que son los naturales, que son a través de los rayos, pero es lo mínimo. Normalmente los incendios son producidos por intencionales o incendios accidentales, como yo le decía cuando hacen estas quemas para poder limpiar la tierra, se les descontrola el fuego o simplemente no avisaron a las intendentes, o sea, a las autoridades pertinentes, que serían bomberos o la CONAF, para que estén atentos que van a hacer la quema de un gran predio para limpiar la tierra. Por eso mismo, nosotros acá en Santiago vemos que de repente uno dice, no, se está quemando un bosque, se está quemando una zona rural, pero resulta que cuando hubo el gran incendio de Valparaíso se quemó el cerro completo. Cuando hubo este gran incendio que tuvieron que venir desde afuera para ayudar a Chile, cuando tuvieron que venir desde afuera para venir a ayudar a Chile en todo lo que fue los incendios forestales. Cuando llegó este gran, ¿cómo se llama?, avión ruso y llegó el avión extranjero, el otro el estadounidense, porque fue eso para, obviamente, para evitar todo este problema de los grandes incendios que Chile no podía hacerlo solo. Ya no tenían las condiciones para poder realizar controlar el fuego. ¿Qué se tiene que ir a vacunar ahora?
Paredes, ya. Dejen anotar a Paredes que está presente. Ya, vamos a ver una cosita acá antes de seguir tanto con el... Todo comenzó como un inocente día de campo. Primero vamos a ver algo bastante un poco más lúdico, más entretenido para explicar más o menos las consecuencias de un incendio forestal. Y de ahí vamos a ver el gran problema o el gran periodo que cuando Chile tuvo que pedir tanto ayuda a Europa, a Estados Unidos, para que vinieran a ayudar a apagar los incendios. Recuerden que en los otros países ya han tomado medidas que acá en Chile todavía les cuesta tomar de profesionalizar los bomberos y profesionalizar más la CONAF. Porque acá en Chile los bomberos son voluntarios. Y recuerden que en Estados Unidos y Europa es una profesión ser bombero. Todo comenzó. Profe, comparta pantalla con sonido. Está compartiendo desde su micrófono. No me permite igual el sistema. Debería hacer esto. Igual al sistema. Veamos si suena mejor ahí porque estaba funcionando re mal este computador. Hace rato que retiramos. Sí, carreteamos. Bueno, carrera. Oye, no se llama incendio forestal, no. Y policía hablando. Ay, bueno, tengo una película mejor. Ya me vengo, no más fuego. Eso, sigan así. La buena. Oye, brother, ¿qué me va el fuego? No, se va a hacer el fuego. El mismo viento fue la mala. Ya mejor, porque tenemos terrible de frío. Mejor nos vamos. Ya, Chao, bueno. brother. Me dirigí lo más rápido que pude. Y por quienes podían provocar investigarlo. No sabíamos cómo empezar. Esto es lo que quedó del Jardín Botánico de Viña del Mar tras un voraz incendio forestal. 250 hectáreas de bosque nativo fueron devastadas por el fuego. Guachimito, quien quedó sin hogar a causa de las llamas, me dio las primeras pistas. Todos los incendios forestales que hay en Chile, Juan Carlos, son provocados por la negligencia, descuido o maldad de los hombres. Muchos de los incendios se inician por una fogata mal amarrada o por una colilla de cigarros tirada al suelo. Pero lo peor es que muchos se producen por el puro placer de causar daño a la naturaleza. Si esos irresponsables supieran que las pérdidas de un incendio forestal son irreparables, quizás no hubieran tenido más cuidado. Muchos animales mueren, otros quedan sin casa y la vegetación se convierte en cenizas. El suelo queda absolutamente inservible y deberán pasar muchos años para que vuelva a crecer algo. Buscando información, encaminé mis pasos hacia el lugar donde estaban estos aviones que combaten el fuego tirando agua desde el aire. Con estos aviones que tú ves acá, nosotros apagamos los incendios. Pero cuando Hay que recordar, chiquillos, que la Tierra, la mayoría de las personas o el común de nosotros, no entiende que la Tierra también tiene vida. La Tierra, ese polvo que uno ve, tiene vida. Y con un incendio forestal la Tierra se quema y se muere. Se muere completamente. De ahí a que vuelva, como dijo acá nuestro querido personaje, de aquí a que la Tierra vuelva a vivir, tienen que pasar muchos años.
chimenea. Qué buena metáfora. Gracias. Además de los aviones, la lucha contra los incendios forestales la realizan brigadistas a punta de palo y todo. Pero los esfuerzos siempre se hacen insuficientes. Un imperceptible pista me ayudó a dar con los culpables. Ya sé quiénes fueron los responsables del incendio. ¡Oh! ¿Quién es Juan Carlos? ¡Dímelo, dímelo! Fueron los monos locos, Pero, ¿y cómo lo sabes? porque aquí están sus iniciales. ML, monos locos. ¡Oh! ¿Pero cómo no lo había Ahora se acuerdan de los locos. Ay, nos volvimos locos. Ustedes son unos estúpidos. Incendiaron un bosque entero. Tiene bonito color. Deberían ponerlos presos para siempre. Dios mío, somos unos monos buenos. Muy bien, no quiero la cárcel. ¿Cuánto le queda, señor Guachimingo? ¡Mucho! ¡Quiero ver todo despierto, lleno de flores! Desde ahora en adelante seremos los monos jardineros. Los monos locos debían pasar una buena temporada trabajando bajo el sol. Lamentablemente, el daño que hicieron no tiene arreglo. Todo por jugar con fuego. Bueno, obviamente, más allá de las pérdidas tanto materiales, también hay una pérdida humana en este sentido de que muchas veces fallece gente en estos incendios. El tema es de que debido a que nosotros mismos Buscando dinero extra. Invierte en CSU, la empresa de bebidas favorita de Chile, con una pequeña inversión de $250 y gana. Disculpen, chiquillos, ahora sí. Hay que entender que la población, o sea, nosotros mismos día a día le estamos quitando más espacio a la naturaleza. La gente cada vez se acerca más a los cerros, se asenta en lugares donde no deberíamos vivir. Lo mismo que ha sucedido ahora con la pandemia, que como estábamos todos en cuarentena encerrados, los mismos animales empezaron a salir. Por lo mismo aquí hay que hacer un cambio de paradigma. ¿Cómo nosotros mismos, nosotros estamos preparados ante un incendio si nos pasara desgraciadamente algún problema en nuestras casas? ¿Cómo lo haríamos para que funcione? Todos los años siempre se hace o se pide a las personas que en el verano no ocupen los grifos, porque los grifos no están conectados directamente a una red húmeda o una red de agua. Están conectados como a pozos que si son secados, cuando hay un incendio los bomberos no tienen cómo apagar este incendio porque no hay agua. Por lo mismo acá, Profe, dígame. ¿y no será mucho el gasto económico que se puede hacer si se conectan a una red húmeda? No es tanto el gasto económico, el problema está que el mismo hecho de que la gente es irresponsable y ocupa los grifos, estarían gastando agua constantemente y el agua ya es escasa. Es como que si usted dejara abierta la llave del agua del lavamano todo el día durante todo un mes. ¿Cuál es el costo que le saldría a fin de mes? Más de 200 lucas fijo. Carísimo. Estaría desperdiciando agua constantemente. Por eso también se dicen que los grifos, lo ideal es no ocuparlos, porque muchas veces los bomberos llegan y los grifos están secos. ¿Por qué? Porque se gastaron el agua, lo sacaron en esto, lo otro. Acá la gente, perdón, vive en este individualismo que no se da cuenta que
todos vivimos en una sociedad, todos vivimos uno pegado al lado del otro, queramos o no queramos, los tenemos que llevar relativamente bien y saber apoyarnos, porque hay momentos que cuando ocurre una catástrofe, hay que ver el tema. Cuando ocurre una catástrofe, todos dicen, un incendio total. Y uno ve en la tele, se está quemando un bosque. Pero ¿qué pasó en Valparaíso? ¿Qué pasó en el 2017 cuando estos incendios forestales arrasaron con toda una población completa? Es conocido. Por lo mismo le digo, si Chile en este sentido ha dejado de lado el tema de los incendios, o sea, ¿cómo se le puede decir? No profesionaliza el tema de los bomberos, no profesionaliza el tema de la CONAF, lo mismo que explicaba el video, hay un avión pequeñito que es como tirarle unos escupos a una fogata, nunca la vaya a apagar. Pero no se invierte dinero. No se invierte dinero, no se profesionaliza. ¿Y qué pasa con eso? Que hasta que no haya otro gran incendio no pasa nada más. Mira, aquí vamos a ver lo que pasó la otra vez en Valparaíso. Y fue un incendio forestal. Fue un incendio forestal el que sucedió esa vez, que se descontroló. Se comprobó que fue una quema irresponsable de un predio. Una escuela solo el inicio de que sería una tragedia para más de 245 familias en Valparaíso. Hay mucha gente de la tercera edad acá, demasiada. El fuego iniciado cerca de las 4 de la tarde avanzó rápido, amenazando a las viviendas de los cerros Rojuán y San Roque. Evacuación decretada por la ONEMI a las 5 de la tarde y vecinos que escapaban entre el humo, algunos intentando rescatar algo de sus viviendas, otros por lo opuesto. Varios de ellos aún cargan los recuerdos del gigantesco incendio que afectó a la ciudad Puerto el año 2014 y que hoy nos vuelve a golpear. Mire, también tenía la vida de los incendios, también le digo, yo con mi casa y como 3 países. Yo tengo un portafolio. Pero ahora lo que pasó es un movimiento muy fuerte. Pasó el portafolio y prendió la casa. Nosotros años atrás lo vivimos de cerca con toda la familia en el incendio grande de Valparaíso. Mi familia, mi tío, mi abuelo, mi primo, todos perdieron su casa, entonces nos toca como más de cerca lo que está viviendo la familia ahora. Trabajo en conjunto de vecinos, carabineros y la CONAF. Cadenas humanas, baldes, todo servía para intentar detener el avance de las llamas de una emergencia que, según las autoridades, tiene altos indicios de ser intencional. Lo que yo, nada, me hace como por lo cuento. Por lo que tú ves, la ropa está con el... con la energía ya está más apagada y con lo que estamos, lo que tenemos que hacer. El problema de estos incendios forestales, si uno aquí ve que es población, pero los cerros de Valparaíso originalmente siempre han sido bosques. Antes que fueran poblados completamente, y dentro de esta expansión demográfica, donde la mayoría de estas casas fueron tomas originalmente, en sectores que son agrícolas, que no está permitido que la gente viva, igual se asentaron y se empiezan a dar los permisos de construcción, pero está el problema de que cualquier minuto, como mismo dijo el caballero, una pequeña chispa, el viento y arrasa con todo. Por eso lo mismo, ¿están preparados para eso? ¿Estábamos preparados, no? Porque resulta que igual, más allá que bomberos, la CONAF, todos fueran a atacar el incendio, no fue suficiente para detenerlo. Y ya no ha sido la primera vez que se incendia Valparaíso. Más de 600 bomberos, 23 brigadas de la CONAF, una veintena de aeronaves, además de la colaboración de la Armada, la PDI y Carabineros. Un amplio operativo que hacia la noche permitió circunscribir el fuego en la zona urbana. Un alivio temporal, hasta que la luz del día siguiente mostrara el verdadero efecto de las llamas. Amanecía y el panorama era desolador. Una Navidad muy lejos de lo necesitado para cientos de familias que a primera hora se acercaron a lo que fuera su hogar para comenzar con los trabajos de limpieza y rescatar los
Luego nos envolvió y le dije, cierra la puerta y se quedó todo. Se quemó toda la puerta cerrada. ¿Se dan cuenta, chiquillos, el tema de lo que es incendio? Los incendios forestales, cómo arrasan el tema, cómo cambian. La gente no le toma mucho en cuenta. Antes que se nos vaya el tiempo, tenemos que ver acá que nos corresponde a la página 108, la actividad de hoy día. 108 acá. ¿Qué tan preparados estamos frente a los incendios forestales? Son esta pregunta que hay que ver cuál es la diferencia entre un incendio forestal y una quema agrícola. Por lo mismo yo le explicaba la quema agrícola a la diferencia de un incendio forestal y después la respuesta acá, la otra es ¿qué tan preparados estamos frente a los incendios forestales? No está compartiendo, un momento. Ahí sí. Página 108, hay que la primera pregunta es ¿cuál es la diferencia entre un incendio forestal y una quema agrícola? ¿Y qué tan preparados estamos frente al incendio forestal? Esas son las dos preguntas que hay que responder. De la página número 108. Les vuelvo a reiterar, siempre tienen que colocar el tercero medio, su nombre, el título de los incendios forestales, el número de la página y las respuestas, las dos respuestas. Eso es lo que nos corresponde ahora de la página 108. ¿Qué tan preparados estamos nosotros para prevenir un incendio forestal? ¿Cuál es la diferencia entre un incendio forestal y una quema agrícola? Mira, aquí tiro una cosa y yo los tengo. Vamos a ver aquí el tiro. Antes que se nos vaya el tiempo. Quería... En los últimos 30 años se ha aumentado de 2.000 a 7.000. Como dice aquí, durante el verano del 2017, más de 460.000 hectáreas fueron consumidas por llamas. Este año el gobierno le aumentó el financiamiento a la CONAF. Pero ¿qué pasa con ese dinero? Entonces, siempre se dice lo mismo. Se aumenta en un tanto por ciento el ingreso en dinero, pero llega realmente el dinero. Se han cambiado los aviones, hay carros bombas más profesionalizados. Aparte de una pala y una picota, ¿tendrán algo más los bomberos o los de la CONAF para apagar un incendio? Cada vez tenemos un mayor número de incendios forestales. En los últimos 30 años se ha aumentado de 2.000 a 7.000 aproximadamente episodios anuales. Las temporadas de incendios cada vez van siendo más amplias y, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, que hay estadísticas mucho más precisas, el área afectada por los incendios forestales durante los últimos 20 años ha aumentado en prácticamente 6 veces la superficie original. Entonces, claramente existe una relación directa entre el cambio climático, el calentamiento global en sí, y el aumento de la frecuencia de los incendios forestales y su magnitud. La industria forestal, en el proceso de producción, lo que busca es acumular la mayor cantidad de biomasa para la producción, y en este proceso lo que ocurre es que se acumula mucha carga de combustible, en particular de especies como alpino y eucalipto que tú mencionabas, las cuales tienen o han evolucionado en ambientes en los cuales los fuegos son muy importantes. Entonces, al plantar en altas densidades y acumulando mucho combustible, eso contribuye a la propagación rápida de incendios forestales.
A esta especie, en particular el eucalipto, se le conoce como una especie pirófita, cuyo follaje tiende a arder más rápidamente, por decirlo así, que las especies nativas. Entonces se piensa que eso también puede contribuir a la más rápida propagación de los incendios. Bueno, ahí hay una diferencia clara. Tenemos el incendio del cerro de San Fabián de Alico, ya que ese era todo nativo. ¿Ya? El incendio abarcó bastante del cerro, pero el avance era muy lento, ¿ya? Y por lo mismo, por un tema de que al ser fauna nativa, silvestre, todo eso produjo que fuera lento el avance. A diferencia del pino y del eucalipto, que es un material combustible que triplica fácilmente el tipo de árboles que teníamos acá. Esa es la diferencia que le decía chiquillo. O sea, me habían dicho, el árbol silvestre o natural no se consume tan rápido. El alerce, el roble, la luma, el natre, el coligüe, son árboles que, los álamos, son árboles que no se consumen rápidamente a través del fuego. Ellos evolucionaron de tal manera que el mismo árbol se protege de los incendios forestales, se van consumiendo de una manera mucho más lenta hacia su interior, lo cual hace que cuando pase el incendio, ellos se puedan regenerar solos. Pero, como le explicaba, el eucalipto y el pino son árboles que contienen demasiada resina y es como ni siquiera echarle parafina al fuego. Es como prenderle gas y dejarle el gas conectado al fuego para que no se apague nunca. Ese es el problema. Acá en el cerro de... Ya nos queda poquito rato, se nos va a cortar el tema, así que antes que se corte, déjenme tomarle la lista, chiquillos, porque no nos queda nada. Después nos tenemos que ver en geografía. Bueno, y antes que se acabe un poquito el tiempo, vamos a ver si podemos ver lo que era esto. Tanker. Ahí está el tanker. Según mucha gente, antes que se corte el tiempo, decían que el supertanque, la gente que estaba parado debajo del agua, del chorro que botaba, era casi la misma experiencia de estar, que el guanaco te apuntara y te disparara con agua. Esa es la potencia que tenía. Hay que considerar que él podía cargar hasta casi 1000 litros de agua. ¡Que me va a tirar agua! ¡Me va a tirar Ya, chiquillos, se nos va a acabar el tiempo. Nos vemos después. Seguimos con el tema de lo que es geografía y también con el tema de por qué Chile no invierte en esta tecnología para evitar los incendios forestales. Ya, chicos, nos vemos más rato. Cuídense, que estén muy bien. A ver, ¿a qué hora tienen clase de nuevo ustedes? 11:15, creo. Ah, ya, entonces los voy a dejar libre para que vayan a tomar desayuno, al baño, lo que sea. Ya, nos vemos. Chao, profe. Cuídense. Chau, chau. Chao.